Bien, vamos a algo bien relevante. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que prohíbe la interrupción de servicios básicos por no pago de las cuentas, esto en medio de la pandemia. La medida abarca agua potable, energía eléctrica, gas de red y también telefonía. Vamos a profundizar en esta norma junto a la autora del proyecto, la diputada de la Democracia Cristiana, Joana Pérez. Muchísimas gracias, diputada, por estar con nosotros y bienvenida a la Mañana Informativa. Buenos días, Carla. Muchas gracias. A ver, bueno, la gente obviamente ha estado pendiente, creo yo, de estos proyectos que pueden ir en beneficio de la economía familiar. ¿A qué apunta este proyecto? Porque aquí hay dos situaciones, gente a las que por deuda se le podría cortar el suministro de estos servicios, pero también gente que necesita repactar, necesita alguna facilidad para a lo mejor no pagar lo mismo o no pagar ahora. Así es, este proyecto fue presentado el 18 de marzo, hemos tenido varias demoras y lo que busca este proyecto es que a ninguna persona se le corte el servicio por no pago en luz, agua, gas, telefonía e internet. Y después de concluidos 3 meses de publicada esta ley, ya aborda casi 6 meses desde iniciado el decreto de catástrofe, porque incorpora desde el 18 de marzo, las personas tienen un mes para prorratear hasta en 12 cuotas sin multas e intereses. Y eso es lo que involucra, y aquí no se hace distingo para el no corte de si es vulnerable, si es una persona que quizás es clase media y que lamentablemente por las razones de la pandemia, como informales, ¿cierto?, no ha podido hoy día generar ingresos. ¿Quiénes pueden acogerse a beneficios como este según el proyecto? Falta todavía que esto pase al Senado, pero si se aprueba, ¿quiénes van a ser los beneficiarios? Bueno, este es un proyecto que quiero señalar, este es un proyecto que se ha sumado junto a otras mociones de la Cámara y del Parlamento y hemos incorporado una visión completa de lo que llevaba el Senado y la Cámara. Incorpora a los usuarios residenciales, incorpora también hospitales, consultorios, bomberos, juntas de vecinos, todas las organizaciones sin fines de lucro, pequeñas empresas, ¿cierto? Y por tanto hay una amplia gama de organizaciones, personas que pueden ser beneficiarias. Y lo que busca después, justamente, después de concluido este plazo, que puede inclusive, hay voluntad del Congreso para renovar, lo hemos mencionado en la Comisión Mixta, pero tienen plazo para el prorrateo. Ahora, diputada, hay que demostrar el que no se puede pagar, el que se está pasando por una situación económica compleja, porque también podría haber gente que haga mal uso del beneficio. No sé si se contemplan sanciones, multas. Sí, claramente esto también para solicitar el prorrateo es donde la persona acredita lo que yo señalé, ¿cierto?, en cuanto a lo que son las organizaciones y además hay requisitos no son requisitos porque en el fondo es acreditar situaciones, por ejemplo, ser del 60% vulnerable o haber perdido el trabajo o estar en el seguro de cesantía o, ¿cierto?, haber disminuido sus ingresos por motivos de la pandemia porque tenía ingresos informales y con eso, la última, ¿cierto?, que no tiene como forma de acreditar, basta una declaración jurada simple. Todo, en el caso de esto, ninguna empresa puede negar el prorrateo, ya también lo señala la ley, pero es para tener un registro y claramente las empresas que no cumplen tienen multa. Las personas que también falsean datos, por cierto, que también son penados con lo que establece multas, por cierto, en el Código Penal. Es asimilado a esas multas porque es una declaración jurada simple. Ya, claro, o sea, aquí la idea también es que nadie haga uso de un beneficio que está orientado a la gente que realmente lo necesita. ¿Y cómo las personas se van a poder acoger? ¿Van a tener que hablar directamente con las compañías proveedoras? ¿Estas compañías van a avisar que efectivamente no se haga el corte o se prorratee? ¿Cómo funciona el acogerse al beneficio? Así, bueno, el primer beneficio es general, universal, que es distinto al acuerdo que ha tomado el gobierno de manera parcial con algunas empresas, que es para el 30%. Este es general, no hay corte en este periodo. O sea, al menos hasta agosto no van a haber ningún tipo de corte en estos 5 servicios. Luego tienen un mes para generar estas documentaciones, ¿cierto? O ingresar vía plataformas, porque las empresas tienen obligatoriedad de abrir dentro de los 5 días plataformas, ya sea vía telefónica, vía internet, y ahí las personas cuando termina este plazo se acercan a prorratear sus cuentas. Y ahí hay un mes
para que ellos puedan, ¿cierto?, generar este tipo. No es que tienen que avisar antes, porque la ley es obligatoria y no pueden haber cortes. Sí, ya que usted tocó el tema del acuerdo al que ha llegado el gobierno con algunas empresas, recuerdo que en los primeros momentos cuando este tipo de proyectos se presentaba, el ministro de Energía decía que eran proyectos innecesarios, porque al final nadie estaba sufriendo el corte de su servicio por no poder pagar, que eso ya estaba operando y que además había un acuerdo con las empresas. Ese acuerdo es así. ¿Ustedes qué pretenden con legislarlo? En el fondo, ¿no hay seguridad hoy día de que a las personas, por ejemplo, no les corten el suministro? Yo quiero ser bien clara. Aquí hemos tenido el obstruccionismo del ministro de Energía, pero no así de otros ministros, como por ejemplo en materia de obras públicas, el ministro ha estado acompañando a los sistemas de agua potable rural, que los dejamos fuera, pero él implementó un fondo para que pudieran postular. La ministra Hood también colaboró en este proyecto, en un proyecto que tenían del Senado y que era para dar gratuidad en conectividad y un plan especial para estudiantes. Por lo tanto, este proyecto ha sido enriquecido. O sea, hoy día tenemos un plan mucho mejor que el que ofreció el gobierno, que era un plan solidario de conectividad. Hoy día aquí tenemos minutos gratis para quienes no puedan, minutos y también, ¿cierto?, mensajería de texto y, por cierto, un plan de conectividad para el 60% más vulnerable y para los estudiantes. Y para todos los que yo ya mencioné, también pueden acogerse por 90 días estos planes en materia de conectividad. Entonces, el ministro Llobet ha insistido con que este proyecto es inconstitucional. Nosotros nos hemos sentado con los superintendentes, con las empresas, con las generadoras, con las distribuidoras, y la verdad es que entre ellos tendrán que revisar, ¿cierto?, cómo cumplen la ley, porque tienen una legislación muy importante. Pero aquí quiero decir, el acuerdo del gobierno es insuficiente porque es para el 40% de la población más vulnerable, ¿cierto?, el 40% vulnerable que le llaman, y por tanto deja muchas personas fuera, a la clase media que lo necesita hoy día. Entonces todo hoy día está muy focalizado y hoy día estamos perjudicando a las personas en pandemia, no solo en el tema de los servicios sanitarios, sino en muchas otras materias, en los alimentos. ¿Para qué decir? Usted estaba justamente en una nota de la indignidad y no preocuparse en los temas sanitarios. Esto es una pandemia sanitaria que la gente, para quedarse en su casa, necesita las condiciones. Primero, ingresos, alimentos y acompañarles en sus cuentas. Acompañarles en cuentas bancarias, cuentas de los servicios básicos, estudiantiles. Eso es lo que necesita una familia chilena de clase media del sector vulnerable que lo está pasando mal por esta pandemia. Y el ministro de Energía y una parte del gobierno, porque no todos, no hay que olvidar que este proyecto fue aprobado mayoritariamente, solo 13 abstenciones, y pese a que el gobierno dio órdenes de que se abstuvieran de este proyecto, los parlamentarios reconocen y han estado colaborando en este proyecto porque están en terreno, porque conocen a la gente, porque saben sus problemas. No es como, lamentablemente, cierto, hay ministros que dicen no conocemos la realidad de Chile. Hay muchos parlamentarios que, pese a las críticas, sí conocemos la realidad y por eso tratamos de ponernos y a legislar en los temas que son urgentes. Este proyecto se ha demorado 3 meses, principalmente por el obstáculo también del ministro Llobet. No todos los ministros, quiero reconocerlo. Aquí uno tiene que reconocer cuando el gobierno también pone a disposición quizás alternativas, pero son insuficientes, son acuerdos parciales con la empresa. Y lo último, las empresas, nosotros no podemos esperar que se comporten como buenas personas. Eso está demostrado. Hoy día las empresas eléctricas, muchas tienen cobros abusivos por esta facturación provisoria. Por lo tanto, hay miles y millones de reclamos de personas que hoy día están pagando abultadamente además su cuenta. Entonces, en esta pandemia, ayudamos a las empresas, al gobierno, a la superintendencia, a hacer su trabajo en beneficio de las personas. Diputada, usted me decía, este proyecto llega a 3 meses de su discusión y bueno, todavía no tiene luz verde, pero me imagino que ya está casi listo porque solo falta el Senado. ¿Llega bien? ¿Llega tarde? ¿Cuánto tiempo estima el proyecto o va a ser indefinido? ¿Cuándo alguien va a decir, bueno, este proyecto ya no rige, ya no corre porque ya pasó la pandemia? Cuando no sé si el límite del pasar la pandemia está tan claro, digamos. Originalmente este proyecto estaba durante el periodo decretado de catástrofe, que eran 90 días, pero estamos pronto a terminarlo. Entonces, lo que fijamos son 90 días desde publicada la ley. Por lo tanto, si usted calcula, debería ser hasta agosto o septiembre, una vez que se publique. Yo espero que el gobierno no insista
con el trámite de inconstitucionalidad o la reserva de inconstitucionalidad. Creo que sería lamentable, pese a todas las trabas, hemos podido salvar, y si lo hace, vamos a defender el proyecto también como Cámara y como Congreso en lo que es cierto el Tribunal Constitucional. Ya, y eventualmente habría que volver a legislar si es que los efectos de la pandemia se siguen sintiendo más allá, porque en el fondo una cosa es lo estrictamente sanitario, pero el coletazo económico puede ser peor incluso con cierto rezago cuando la pandemia ya se esté superando, entre comillas, porque sabemos que no vamos a volver a los estándares de absoluta normalidad, pero cuando estemos saliendo de la pandemia, los efectos económicos podrían ser incluso peores. Entonces, no sé si el umbral de los 3 meses es suficiente, me lo pregunto. Sí, claro. Mire, nosotros dimos esa discusión porque tuvimos largas horas de la comisión mixta y lo que consideramos que esta ley considera desde el 18 de marzo hasta 90 días, ¿cierto?, desde que es publicada. Entonces son casi 6 meses. Inclusive es más, si hay personas que tienen hoy día cortado el suministro por deudas anteriores al 18 de marzo, incluso consideran luz y agua hasta 10 UF en luz y hasta 5 en agua para prorratear, ¿cierto?, de aquí a cuando termine el periodo de la ley. Por lo tanto, tampoco queremos entregar una tremenda mochila a las familias porque probablemente como país tenemos que ir evaluando, ¿ya? Y si esto empeora la situación económica, de pandemia, ¿cierto?, sanitaria, tenemos que también considerar otras medidas que inclusive el gobierno tenga que subsidiar. Nos habría gustado que el gobierno subsidiara a las personas más necesitadas. No estuvo esa voluntad, por lo tanto tenemos que dar esa discusión a propósito de un gran acuerdo que estamos trabajando, que el gobierno pide, ¿cierto?, donde las prioridades tienen que estar por las personas, las pymes y después las grandes empresas, que sin duda son importantes también por el empleo, pero la persona para nosotros tiene que ser nuestra prioridad. Bien, diputada, para finalizar, ¿cuándo debería ser ley este proyecto? ¿Cuánto le queda? La verdad es que yo esperaba que el Senado lo aprobara ayer, había voluntad. Hubieron nuevamente algunas acciones que no permitieron que se votara. Yo confío que el Senado lo vote hoy día y hago un llamado a los senadores y senadoras a justamente tener más sensibilidad social en estos temas. Muchos han estado trabajando, yo lo valoro, la comisión mixta, la verdad es que trabajamos muy bien, de manera transversal, y yo espero que hoy día se apruebe y luego ya se envíe a promulgación y publicación no más allá de una semana. Y de ahí puede ser efectivamente ley. Yo lo único que quiero rescatar que aquí dimos discusiones también de fondo. Imagínense que en materia de agua, en una crisis sanitaria, el gobierno quería poner un mínimo, ¿cierto?, de consumo. En circunstancias que esto la gente lo va a pagar. Y hoy día en una condición sanitaria, el agua es el recurso más esencial. Así que son muchos temas que además nos permitieron para ver las brechas en conectividad que tienen las personas del mundo rural. Entonces esto abre una discusión mucho mayor que queremos también ir abordando y profundizando. Y espero que haya voluntad transversal política en estas materias. Bien, pues ojalá que así sea. Gracias, diputada, por explicarnos un poco más de este proyecto. Nos vamos a quedar atentos a ver si se logra promulgar e ir en beneficio de las familias que están teniendo muchísimos problemas, incluso en esto, en pagar lo más básico de esos servicios que son necesarios simplemente para poder llevar adelante la vida día a día. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día.